Bien, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de los salmos, como lo hemos estado realizando los últimos domingos. Y en este día vamos a dar un recorrido por el Salmo 16. Ahorita que cantamos la canción que hablaba de un misterio, era un misterio para el hombre desde el Antiguo Testamento. Todos los hijos del pueblo de Israel estaba velado ese misterio y afortunadamente para nosotros ha sido develado. Ahora tenemos muy claro el significado después del testimonio del Señor Jesucristo, y es la mejor noticia que hemos tenido en nuestra vida. Es como habernos sacado un bono, la lotería, un regalo inmerecido, sin siquiera haber comprado boleto, ¿no? Es equivalente, lo mejor, lo maravilloso y el mejor regalo de nuestro Padre. Vamos a orar. Bendito Padre, nuestro Dios amado, te agradecemos este día, Señor, por tu iglesia, Señor, de la cual nos has permitido ser parte, dándonos ese privilegio, Padre, de ser llamados tus hijos. En este momento pedimos que dirijas nuestro pensamiento, que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude a escudriñar la Escritura que tú has dejado como guía, como manual de vida, Padre, y también como ayudador, el Espíritu Santo, Padre, que está con nosotros cada día. Dejamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, y este salmo, como otros en los cuales se menciona una profecía que hablan del Mesías, es el tercer salmo, el Salmo 16. Le llamé bálsamo para mi alma y un hogar celestial por el contenido que vamos a ver enseguida. Vamos a ver el avance. Es uno de los salmos mesiánicos, pero junto con el Salmo 2 y el Salmo 8 revelan el propósito final de Dios de poner a su Hijo en el trono. Primeramente nos revela cómo sería hecho hombre, humanizado, pero también cómo lo iba a rechazar el hombre, ¿no?, en su momento. Pero finalmente su deseo, o más bien su decreto de poner todo bajo su soberanía. Comenzamos ahí en el Salmo 2:7. Si me acompañan con su mirada, es solamente hacer una referencia de este primer salmo mesiánico. Dice el Salmo 2:7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces está revelando al rey David y por ende pues a los creyentes en ese tiempo que iba a manifestarse su hijo. Todavía no se sabía cómo, todavía no había mucha información, y por eso es profecía que se cumplió después. Vemos después en el Salmo 8, versos del 4 al 6, la segunda profecía. En total vemos en los salmos 30 profecías aproximadamente. Si uno gusta, tenemos el resumen de cuáles son referidas en cada uno de los salmos. Salmos del 8, 4, 6, dice la palabra: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Aquí vemos cómo se visualiza lo que es la humanidad de un Salvador, que sería el Hijo de Dios hecho
carne. En Hebreos, el escritor de Hebreos también lo refiere, y esto pues, es la revelación del Espíritu Santo, o más bien la confirmación de que esta profecía que se le dio a través de David, así la reconocieron y declararon, citando este salmo, una vez también ya conocida como testimonio de lo que había sucedido y que habían visto ocurrido. Y lo sobresaliente también es que Dios lo iba a poner como Señor sobre todas las cosas. Pero pasamos ya al estudio del día de hoy, Salmo 16, que se le puede referir como un canto de resurrección. Vayamos ahí al Salmo 16. En el título dice una herencia escogida, Mictam de David. Esta palabra se repite también en otros salmos, como los del 56 al 60, y David lo refirió. Algunos traductores, entre ellos el mismo Martín Lutero, le da ese sentido y se reconoce que es pues, lo más apropiado, lo más cercano a su significado, que es una joya dorada o una joya de oro. Podemos decir que entonces este salmo es una de las joyas doradas de David. Quizá Dios le reveló que era algo muy importante, que era algo trascendental por su contenido, por su importancia, y por eso David lo señaló con la palabra Mictam, dice Mictam de David, porque en él estaba el contenido de quién sería descendencia de su linaje, como había sido la promesa de Dios a Abraham y a la vez de David, y que también David identificó como el Salvador. Él entendió que ahí estaba la salvación. Y no nada más de David, sino de todo creyente, todo aquel que doble su rodilla y confiese que Jesús es el Salvador. Entonces, en ese salmo se reveló la promesa de salvación para todo el mundo, para todo el hombre. En este salmo, por el contenido, podemos ver de la vida de Cristo, versículo 8, te lo vamos a ir analizando paso a paso. También la muerte de Cristo, también se revela la resurrección de Cristo. Nosotros vemos que hay una tumba vacía, que fue levantado de la tumba, y la ascensión de Cristo. Pero otra arreglo o, digamos, análisis del contenido es por el tipo de información que tiene. En el versículo 2 hay una oración. Después viene testimonio de David. Él describe lo que fue el testimonio para él, lo que él percibía de la deidad y de su propia naturaleza. Entonces vemos varios aspectos. En el versículo 2, una dimensión divina, pero en el versículo 3 al 4, una dimensión humana. Él hablaba ya de Dios, no tanto de él. Y en el versículo 10 también nos revela la resurrección de Jesucristo que le fue revelada, ¿no? Lo escribió ahí. Y en el 11 termina con la ascensión de Cristo. Pero en tiempo, en cómo era aplicable o cómo era dada esa pues, testimonio, podemos ver los versos 5 al 8 como lo que Dios había hecho en su vida pasada y en la presente, y en los versos 9 al 11 lo que Dios estaba haciendo en su vida presente y la futura. Aquí, como mencionaba el hermano José, muchos tienen doble cumplimiento, algunos son de esas profecías únicamente para el escritor, en este caso David, pero en otras también era una sombra, una profecía, una figura de lo que Dios haría en el Mesías, que es lo que se estaba revelando. Vayamos entonces al estudio ya de cada
versículo. En el versículo 1 dice la palabra: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David había vivido y había entendido que él dependía totalmente de la soberanía de Dios en todo momento, de cómo lo había librado, de cómo lo había guardado en las pruebas, en las dificultades, en la persecución, y lo había ayudado a recuperarse. También le dio la oportunidad de arrepentirse sinceramente, y aunque nunca fue perfecto, como nadie de nosotros lo es, se equivocó, pero lo que sí tenía era una relación íntima, pura, sincera con Dios en su corazón. Eso era lo más valioso de David. Y por eso él decía: en ti he confiado. Aquí también, pues el mensaje o la profecía es aplicado a la vida del Señor Jesús, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Vayamos a Juan 5, 30 al 35. En el Evangelio de San Juan, versículo 30, dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Voy a leer hasta el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahí pues se revela que, y se cumple, que Dios en su propósito, en su amor, misericordia, como lo entendemos nosotros, en su gracia, dio un medio para la salvación del hombre, que fue mandar a su Hijo, y el Hijo fue confiado. Primeramente tomó el lugar humano, se humanó, pero también encarnó en cuerpo de hombre. Además de su naturaleza celestial, tomó una naturaleza física, cuerpo, donde iba a sentir lo mismo: sufrimiento, dolor, angustia, igual que nosotros, pero lo hizo en obediencia. Entregó su vida en obediencia al Padre. No dudó un minuto, un segundo. Él estaba dispuesto totalmente a esa entrega, a entregarse, porque lo hacía complaciendo al Padre. Él sabía todo por lo que iba a pasar, por las pruebas, la persecución, el castigo, y lo hizo en obediencia. En el versículo 2, regresemos allá al texto. Salmo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El alma mía se comenta que es un texto agregado, que es equivalente a que David pensara: he dicho, he pensado, he meditado. Y aquí se completa en el texto como oh alma mía, para describir que es su ser, lo más íntimo de su ser. Tenemos cuerpo, alma, mente, y a veces se usa algún órgano, ¿no? Como referencia, que lo usó también David, como el corazón, riñón. Aquí usa la palabra alma mía, que es para declarar que desde lo más íntimo de él reconoce que su resguardo, su refugio está en Dios mismo, y fuera, y no hay para mí bien fuera de ti. Estaba dependiente totalmente de esa comunión. Y vamos a ver más adelante que esto es importante, porque es lo que lo va a mantener firme en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados.
Él reconoce y agradece la providencia de Dios. En Mateo 7, 22, 23, voy a dar lectura. Es un versículo, un pasaje también conocido, donde sentencia a aquellos que dicen Señor, Señor, pero que no le creen al Padre. 7, 22 y 23. Doy lectura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí el contraste es que David en su corazón lo hacía de manera sincera, era una verdad para él, era lo que creía, era lo que vivía y era lo que lo alentaba en cada momento. Entonces lo menos que podemos hacer es contemplar la obra de Dios desde su creación, en un amanecer, en un atardecer, en un momento dedicado para Él, clamar y decirle, Señor, Señor, tú eres mi Señor. Pasando al siguiente versículo, el 3. Dice el texto, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Para los que son fieles aquí en la tierra son las promesas de Dios, pero también tiene una condición. Ese privilegio no incluye a todas las personas, está dado para todos, pero se hace efectivo solamente para aquellos que creen en el Evangelio de vida. Porque, como dice Lucas 6, 43 al 44, vamos allá al libro de Lucas. Haciendo referencia a una restricción de quienes serán los que podrán entrar al reino de Dios. Lucas 6, 43. Que tengo mal el texto. Pero es conocido el versículo. Dice que angosta es estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Y en este camino no va a ser tampoco un camino sencillo. Podemos enfrentar, como David, enfermedad, angustia, quizá escasez, alguna otra condición adversa en nuestras vidas, pero como David lo hizo, él estaba firme y consciente de que no estaba solo, que Dios le iba a ayudar en ese caminar en su vida, así como nosotros tenemos esa bendición. En 1 Corintios 10:13 también tenemos unas palabras de aliento. Dice nuestro Padre, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues aun cuando tengamos esa prueba, esa tentación, esa debilidad, inseguridad y lo que pase por nuestro ser, Dios nos va a sostener, nos va a dar una salida para salir adelante, siempre que estemos clamando a Él y tomados de su mano. Bien, entonces ahí tengo mal. Lucas, gracias hermano. Avanzando al versículo 4,
Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Esta es una restricción. En ese tiempo, pues el hombre estaba entregado a la idolatría, a adorar ídolos, como vimos en la escuela dominical esta mañana. No sé, ahora actualmente hay otras formas en las cuales podemos tropezar y caer en esos errores de quitar la prioridad de nuestra mente en atender y alabar a Dios, desviándonos. No únicamente pueden ser ídolos físicos o dioses, pueden ser intereses, algo que nos quita la atención, que nos quita la concentración, que nos quita la adoración de nuestro Padre como primer lugar. Ahí puse el dinero como un ejemplo, ¿no? Puede ser el trabajo, pueden ser vicios, pueden ser tentaciones a las que cedemos. Y en resumen, es todo aquello que nos altera el pensamiento, el corazón, que nos quita de nuestro pensar como prioridad las bendiciones de Dios, y lo peor, que nos haga apartarnos de sus principios y evitar caminar en obediencia. Los versículos 5 al 6. Aquí declara David: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En ese tiempo, como ahora quizá, había muchas maneras de heredar, y una de ellas era dar una propiedad, una herencia. La herencia es lo que se nos asigna como un legado, y copa aquí se puede considerar como lo que yo mantengo de lo que me es dado. Puede ser que la herencia sea algo abundante, pero si no soy responsable, si no soy que haga un buen uso de todo aquello, me mantengo con solo una porción. Hay quienes tienen abundantemente bendiciones, pero no las disfrutan, ¿no? Y se refiere más a bendiciones físicas, no tanto a materiales, porque recordemos que las bendiciones materiales o las promesas están pues asignadas al pueblo de Dios, al pueblo judío, y las bendiciones espirituales son para la iglesia, que somos nosotros. Entonces, aunque aquí es la manera como David lo explicó y como lo entendió, lo extendemos a las bendiciones de Dios, pero aquellas espirituales. Vayamos a Juan 9, del 9 a 10. Y nos da un ejemplo de cómo entender esas bendiciones. Juan 9, del 9 a 10. Perdón, Juan 10, del 9 a 10. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces esa vida abundante que Dios nos promete es la vida espiritual, y podemos encontrarla de muchas maneras, ¿no? Quizá no nos damos cuenta ni nos percibimos todo lo que las bendiciones que tenemos cada día, desde levantarnos, desde tener nuestro cuerpo completo. Yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo esos textos, ¿qué pasaría si no tuviera manos, si no tuviera pies, si no pudiera ver? Hay muchas personas que así están, y nosotros somos afortunados en esas bendiciones de capacidad, pero también en las bendiciones de tener la conciencia y el conocimiento de que Dios está, de que Dios me ha elegido, de que Dios me ha apartado y que me ha dado ese privilegio de formar parte de su iglesia. Por eso decía el salmista: mi porción de la herencia. Y hubo paz en su vida.
En el mundo, como mencionaba, hay personas que tienen todo, pero su copa no está rebosando. No la llenan, no aprovechan, no disfrutan esas bendiciones de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque quizás se distraen en lo temporal, lo que les angustia, lo que les preocupa, y dejan de disfrutar lo que sí pueden hacer, que es desde su día, desde la comunión con los hermanos, desde compartir, orar, visitar a un necesitado y el ser usados en la manera que Dios disponga en nuestro corazón. Es muy parecido también el versículo de Juan 15:8. Dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces también una bendición el mantenerse ocupado en la obra, en mantenerse ocupado en un ministerio, en mantenerse ocupado en crecer más espiritualmente, no solamente intelectualmente, sino en testimonio, en eso que conozco y sé, ir a compartirlo, ir a usarlo, no dejarlo solamente en mi mente, en mi conocimiento. Seguimos al versículo 6 que dice, en el 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está muy claro, ¿no? Quizá no hay mucho que explicar aquí. Él únicamente entendía que él da gracias y bendice al Padre porque encuentra una guía en sus decretos, en sus mandamientos, y aunque es difícil seguirlos porque vamos a tropezar, vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a errar, en lo que hayamos leído en el día y meditado va a estar ahí en nuestro corazón presente, y aún en la noche estará alimentándonos y fortaleciéndonos su palabra. Es una guía de vida, una fortaleza para nuestra conciencia. En el versículo 8 dice la palabra: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y este es un hábito, una práctica del rey David. Él sabía que Dios estaba con él, pero también es para el creyente y también se manifestó en la vida del Señor Jesús, ¿no? Si vamos a Efesios 6:13, ya es un texto también conocido por todos, la armadura del Espíritu. Efesios 6, del 13 al 20. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, teniendo esta seguridad en Dios, vamos a estar equipados por el Espíritu y vamos a estar también guiados con la sabiduría para hablar, para dar testimonio, para alcanzar a aquellos que Dios tenga en su plan, compartiendo el Evangelio de vida. Aquí dice en el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo este misterio, el misterio del Evangelio. Y tenemos algo más, no solamente la armadura de Dios, no solamente su promesa, sino que tenemos un hermoso testimonio, lo que hizo Cristo en la tierra, Él con su testimonio
trazó el camino, trazó la ruta por el cual debemos caminar. Entonces todos debemos caminar por ese camino. Está muy claro, es una hermosa herencia también para el creyente, el testimonio del Señor Jesús. Avanzamos ahora al versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Él tenía confianza de que iba a ser bendecido siempre y que aún en su reposo, aun cuando terminaran sus días, Dios lo iba a guardar. No sabemos si él creyó en algún momento que iba a ser resucitado, pero lo más importante es que estaba seguro que esa relación tan íntima que tenía con Dios no iba a ser alterada ni aun con la muerte, porque él decía, mi reposo está confío en mi reposo, que descansaré confiadamente. Entonces él no tenía temor ni de la muerte, estaba en esa relación en comunión con Dios y todo lo que también con su pueblo, porque se menciona que todo lo que él sentía y describía también era pensando en el pueblo judío, y mucho de lo que pedía a Dios lo pedía siempre intercediendo por su pueblo. Fue un tipo de intercesor, no quiero decir un abogado ni sacerdote, pero él siempre tenía en mente, en su corazón, la necesidad y el sufrimiento de su pueblo, aun sabiéndolo impío, necesitado, desviado, pecador, siempre estaba clamando a Dios por la salvación de su pueblo. Y nosotros debemos tener esa misma confianza, pero tenemos aún más, porque tenemos no solo la promesa, no solo la profecía, sino tenemos ya el testimonio cumplido de esa profecía, que es una tumba vacía y que nuestro cuerpo en su momento también será resucitado, como lo fueron las primicias. Vayamos a Hechos 2:25. Aquí Pablo cita nuevamente este salmo, como lo hicieron también Pedro y Juan, aclarando que ellos también vieron en este salmo esa promesa. No solamente fue algo, una sombra o tipo del Cristo y de su promesa de que sería levantado para vida eterna, sino que ellos lo declaran como algo que ya se completó, que se cumplió. Dice Hechos 2:25, porque dice David de él, aquí escribiendo Pablo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que en tu santo vea corrupción. Recordemos que en el Antiguo Testamento para los hebreos era la palabra Seol, que era la morada de los muertos, y en el griego se traduce como el Hades. Entonces los discípulos lo confirman, ellos declaran que es una, digamos, equivalencia, lo que había descrito en la profecía David y otros escritores con la promesa del Señor Jesús, la promesa de Dios en la obra del Señor Jesucristo. Él murió sobre la cruz sabiendo que Dios lo iba a levantar de los muertos, y por eso es una profecía, porque esto que escribió David se cumplió después con el Señor Jesucristo. Y hay preguntas para meditar. Si es lo que creemos también nosotros en nuestro corazón, si creemos que Dios nos va a levantar de los muertos, obviamente todo creyente tenemos esa esperanza. En el versículo 10 es parte también, continuación de esta profecía mesiánica, profecía cumplida en sus primicias, que es Cristo Jesús.
En 1 Corintios 15, 3 y 4, ahí lo declara también Pablo. Dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no estuvo presente, a él le fue revelado y lo creyó porque fue transformado en de un hombre impío que perseguía y defendía a un Dios que no era el Dios correcto. Él defendía con pasión a un Dios, pero a un Dios equivocado. Cuando Jesús le reveló la verdad, esa energía, esa pasión fue usada en la dirección correcta para luchar con denuedo sobre esta verdad. Y aquí lo declara, que le fue revelada esta verdad de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay muchos otros textos como Hechos 13 al 35 y todo el capítulo 32 de Hechos, en donde también nos hablan de la tumba vacía, de la obra del Padre que levantó de los muertos al Señor Jesús. Estamos ya. Ahí. Sí. Sí, hermano. Es que era Hechos 2, versículos del 32 al 36. Sí, sí. Sí. Entonces es el mismo, pero del versículo 32 al 36. Entonces ahí tengo error donde puse Hechos 13. Sí. Gracias, hermano. El último versículo de este salmo dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David así lo creyó, así lo vivió y así lo hacía. Él encontraba delicia en todo lo recibido del Padre, encontraba consuelo, encontraba gozo. Y nosotros lo podemos ver en varios textos, como en 2 Corintios 5:8. Nosotros entendemos por delicias algo delicioso, algo que nos atrae, que nos agrada. Pero si lo llevamos allá, más allá de lo material, podemos entender todo el significado de este gozo en donde David encontraba sus delicias. Dice 2 Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y Pablo compara, ¿no?, de que le gustaría estar ya con el Señor y estar ajeno a sufrimiento, a las pruebas físicas de su cuerpo, quizá a otras tantas dificultades que presentaba en su vida, pero también encontraba delicia en estar siendo luz para todos aquellos que tenían que ser alcanzados. En Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud abarca todos nuestros sentidos, independencia y conocimiento de que todo lo que tenemos es de Él y para Él.
Y en Primera de Pedro 1:8. Dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es el principio de nuestra fe, creer en la obra del Señor Jesús. Nosotros no lo vimos, pero tenemos el testimonio y creyendo nos alegramos con gozo por sus promesas. Y en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que entiende el creyente. Cuando nos convertimos, luchábamos porque nos costaba dejar las cosas que nos gustaban. Quizá la música, quizá la forma de festejar, quizá lugares y muchas otras cosas. Pero vamos entendiendo gradualmente desde el disfrutar de nuestra reunión. Recuerdo cuando empezábamos que decías, ay, ¿por qué 2 horas? Dura mucho la reunión, no es cansada, es complicada. Con el tiempo Dios nos va transformando, nos ayuda a entender que su propósito es transformar en el espíritu nuestro ser y ser cada día más parecidos a Él. Nos falta mucho, pero nuestra esperanza es que un día vamos a ser transformados completamente, y mientras tanto ese conocimiento y esa confianza nos debe llenar de gozo, un gozo en disfrutar, en enfrentar con fortaleza todo lo que tengamos que vivir cada día, pruebas, dificultades, conflictos, caídas, tentaciones, pensando siempre en la fortaleza que nos da el Señor. Y quiero terminar con este texto de Primera de Tesalonicenses 4:16. Al 18. Una hermosa promesa también. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Es una hermosa palabra, promesa, de cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia, por todos aquellos que hayan confesado que Jesús es Hijo de Dios, que fue hecho hombre, que Dios le levantó de los muertos para vencer a la muerte y que está sentado a la diestra del Padre, pero que un día regresará por su iglesia. Esa es nuestra declaración de fe, nuestro pensar y unas palabras de también meditación. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Estás seguro o segura de que ese será tu destino, de que ese será lo que va a pasar contigo? Si es así, tenías un consuelo y eso nos debe dar paz en el corazón, una seguridad y también una invitación. No sé si aquí hay alguien que aún no haya tomado decisión por el Señor Jesús. Veo que todos somos ya de la iglesia, caras conocidas, pero al no creyente, al inconverso, se le invita para que tome esa decisión, que conozca al Señor y que lo haga su Salvador personal. De no renunciar a ese regalo, porque es un regalo inmerecido, un regalo, una herencia, como decía el título del párrafo, una herencia escogida, pero tenemos que tomar una decisión. Todo el creyente, la decisión es aceptar ese regalo inmerecido
que es la gracia de Dios. Entonces somos bendecidos por tener esa oportunidad de sus promesas, de su obra y el testimonio vivo del Hijo de Dios en la cruz. Los del Antiguo Testamento, el pueblo judío podía creer o no, pero era pues todo basado en su fe. Nosotros tenemos ya la evidencia, tenemos el testimonio del Señor Jesús y también el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda, que nos redarguye, que nos ayuda a reconocer cuando estamos separados, quizá desanimados, desalentados, pero no nos va a dejar solos. Es un hermoso salmo, es el tercer salmo mesiánico, y como vimos aquí, lo que se reveló fue que Dios levantaría a su Hijo de la tumba, que ahora conocemos todos los detalles, conocemos los hermosos textos desde los evangelios de la gente que estuvo ahí, se maravilló. Algunos quizá no lo creyeron en su momento, pero apareció ya en su cuerpo transformado, primeramente los apóstoles y después a muchos más para testimonio. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque has usado hombres, Padre, para dejarnos tu palabra desde el conocimiento de tu persona, promesas y profecías cumplidas, Padre, pero sobre todo la esperanza del creyente, Señor, de que Señor Jesucristo regresará por su iglesia, que Él es un Dios vivo y está sentado a tu diestra, Padre. Esperamos en ese día, Padre. Ayúdanos a usar el testimonio de estos hombres, en especialmente tener en mente la fe y el corazón de David, Padre, que su mayor riqueza fue creer en ti y que lo guardaba como una joya preciosa, como dice el texto, Padre. Pues su mayor riqueza, el mantener una comunión y confiar en que aún después de su vida física, esa comunión no sería alterada. Te damos gracias por tus bendiciones, por esa herencia no merecida, Padre, por tu gracia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y agradecemos todo lo recibido de tu mano. En el nombre del Señor Jesús, amén.